Hay personas que conocemos durante años y seguimos sin saber si son buenas personas. Y hay otras de las que nos convencemos en una semana. Séneca abre la carta 42 con una pregunta incómoda. ¿Ya te ha convencido ese de que es un hombre de bien? Y responde de inmediato. Imposible. Un hombre de bien no se hace ni se reconoce en tan poco tiempo. Hoy vamos a explorar una carta que habla de máscaras, de virtud escasa y de algo que nos cuesta mucho admitir, que pagamos por las cosas con nuestra propia vida sin darnos cuenta de ello. Bienvenido o bienvenida a Cartas a Lucilio, un viaje estoico. La carta 42 es breve pero densa. Séneca escribe a Lucilio sobre alguien que Lucilio consideraba un hombre virtuoso, y Séneca le frena en seco. No te fíes, le dice. La virtud verdadera es tan rara que compara al hombre genuinamente bueno con el ave fénix. Nace acaso una vez cada 500 años. Pero la carta no se queda en esa advertencia. Pronto da un giro y se convierte en algo más profundo. Una reflexión sobre el precio real de las cosas que deseamos. Séneca propone una pregunta que parece sencilla y resulta demoledora. ¿Sabes realmente cuánto te cuesta lo que buscas? En la Roma imperial, la virtud era un concepto que todo el mundo invocaba y muy pocos practicaban. La vida pública estaba dominada por las apariencias, por el clientelismo, por el ascenso social a cualquier precio. Séneca lo había vivido en carne propia. Había estado cerca del poder. Había conocido la corrupción. Había visto cómo la prosperidad sacaba a relucir lo peor de las personas. La imagen de la serpiente yerta de frío que usa en esta carta no es casual. Es una metáfora precisa para describir a quienes parecen inofensivos solo porque la fortuna todavía no les ha dado medios para hacer daño. Y el episodio del individuo que Lucilio creía tener bajo su potestad refleja algo que Séneca observaba constantemente a su alrededor. La lealtad comprada no dura, y la virtud fingida se revela en cuanto cambian las circunstancias. ¿Ya te ha convencido ese de que es un hombre de bien? Nada de eso. Un hombre de bien no puede ni hacerse ni comprenderse en tan poco tiempo. ¿Sabes a quién llamo ahora hombre de bien? Al de segunda categoría. Porque el otro, como el ave fénix, nace acaso una vez cada 500 años. Y no es de extrañar que las cosas grandes nazcan de tarde en tarde. El azar produce constantemente cosas mediocres y nacidas en masa, mientras encarece las excelentes con su propia rareza. Pero ese individuo está todavía muy lejos de ser lo que proclama, y si supiera que es un hombre de bien, no creería serlo aún. Tal vez desesperaría de alguna vez llegar a serlo. Pero tiene mala opinión de los malos. Eso lo hacen también los malos, pues no hay mayor castigo para la maldad que el no gustarse a sí misma ni gustar a los suyos. Pero odia la prepotencia de quienes adquieren de pronto un poder excesivo. Obrará igual que esos cuando tenga su mismo poder. Los defectos de muchos están ocultos porque son débiles, pero si sus fuerzas les respondieran, no se atreverían a menos que aquellos otros que la prosperidad ya saca a relucir. Les faltan los instrumentos para desarrollar su maldad. Así la serpiente, incluso la más mortífera, la podemos tocar mientras está yerta de frío. No es que le falte entonces el veneno, sino que está embotada. A la crueldad, la ambición y el desenfreno de muchos, para que se atreva a las mismas cosas que los peores, solo le falta la ayuda de la fortuna. Comprobarás que tienen los mismos deseos si les permite hacer cuanto quieren. ¿Recuerdas que, cuando asegurabas que cierto individuo estaba bajo tu potestad, decía yo que era volandero e inconstante, que tú sujetabas sus alas, no sus pies? Mentía. Estaba sujeto por una pluma. Te la ha dejado y ha huido. ¿Sabes qué bromas te gastó luego? ¿Cuántas cosas intentó que habrían de recaer sobre su cabeza? No veía que incurría en peligro poniendo en peligro a otro. No pensaba qué oneroso era lo que deseaba, aunque no fuera vano. En esas cosas que pretendemos, por las que luchamos con gran denuedo, debemos penetrar en que o no hay en ellas ninguna ventaja,
O hay desventajas todavía mayores. Algunas son vanas, otras no valen tanto. Pero no vemos claro eso y nos parecen gratuitas cosas que nos cuestan muy caro. En esto dejamos que se muestre a las claras nuestra estupidez, en que pensamos que solo se compra aquello por lo que se paga dinero, mientras que llamamos gratuitos a los bienes que pagamos con nuestra propia persona. Cosas que no querríamos comprar si tuviéramos que entregar a cambio nuestra casa o alguna finca agradable y productiva. Estamos muy dispuestos a adquirirlas con preocupaciones, con peligros, con pérdidas de honor, libertad y tiempo. Hasta tal punto, no hay nada más barato para cada cual que su propia persona. Así pues, hagamos en todas nuestras decisiones y proyectos lo que solemos hacer cada vez que nos acercamos al vendedor de cualquier bagatela. Veamos a cuánto nos sale lo que deseamos. A menudo el precio mayor se paga por algo que no nos cuesta nada. Te puedo mostrar muchas cosas que, tras adquirirlas y aceptarlas, nos han arrebatado la libertad. Seríamos dueños de nosotros mismos si no lo fuéramos de ellas. Así que, dale vueltas a estas cosas, no solamente cuando se trate de ganancias, sino también de pérdidas. Esto se perderá, como que estaba de más. Vivirás sin eso tan cómodamente como habías vivido. Si lo tuviste mucho tiempo, lo pierdes porque ya estás harto. Si no, lo pierdes antes de haberte habituado. Tendrás menos dinero, por supuesto, y menos molestias. Serás menos popular, por supuesto, y serás menos envidiado. Mira con cuidado esos bienes que nos llevan a la locura, que perdemos a costa de muchas lágrimas. Sabrás que en ellos no es molesto el perjuicio, sino nuestra idea de perjuicio. Nadie siente que ha perdido esos bienes, solo lo piensa. Quien se posee a sí mismo nada ha perdido. Pero, ¿cuántos entre todos se poseen a sí mismos? La carta gira en torno a 3 ideas que se encadenan con naturalidad. La primera es la escasez de la virtud auténtica. Séneca no es optimista. El hombre verdaderamente bueno es una excepción histórica. Y añade algo más perturbador aún. Quien de verdad supiera lo que es la bondad, probablemente dudaría de haber llegado a ella. La humildad es una señal de progreso. La arrogancia moral, una señal de que no se ha llegado a ningún sitio. La segunda idea es que el carácter se revela con el poder. Muchos defectos permanecen ocultos simplemente porque quien los tiene carece de medios para expresarlos. La crueldad, la ambición, el desenfreno, todo eso existe en potencia en personas que hoy parecen moderadas. La fortuna no crea el carácter, lo descubre. La tercera, y quizá la más original de la carta, es la idea del precio verdadero. Séneca observa que consideramos gratuito todo aquello que no pagamos con dinero. Pero hay cosas que pagamos con algo mucho más valioso. Con tiempo, con tranquilidad, con libertad, con salud. Y como no vemos esa factura, no la contabilizamos. Nos creemos que salimos gratis de algo que nos ha costado años de angustia, de servilismo, de desgaste. La estupidez, dice Séneca sin rodeos, está en que valoramos nuestra propia persona por debajo de cualquier finca o propiedad. El remedio que propone es tan simple como exigente. Antes de desear algo, calcula su precio real. No solo en dinero, sino en todo lo demás. Y aplica el mismo cálculo a las pérdidas. ¿Lo que crees que perdes, de verdad valía tanto? ¿O solo lo pensabas? Vigencia actual. Vivimos en una cultura que ha sofisticado hasta el extremo las formas de hacernos pagar sin que lo notemos. No solo con dinero, con atención, con tiempo, con energía mental, con privacidad. Cada aplicación que usamos gratis, cada servicio aparentemente sin coste, tiene un precio que pagamos de otra manera. Séneca no conocía los algoritmos, pero conocía perfectamente el mecanismo. Y la advertencia sobre el carácter que espera su oportunidad es igualmente vigente. Vemos a personas que parecen ecuánimes, generosas, contenidas, y que en cuanto acceden a una posición de poder cambian de manera llamativa. No han cambiado, simplemente han encontrado las condiciones para ser lo que ya eran. La pregunta que Séneca nos invita a hacernos no es cómo son los demás cuando las cosas van bien, sino cómo serían si pudieran hacer todo lo que quisieran. Y en cuanto a nosotros mismos,
¿Cuántas cosas tenemos que creíamos necesitar y que en realidad nos cuestan más de lo que nos dan? ¿Cuántos compromisos, posesiones, roles que mantenemos por inercia y que silenciosamente nos cobran su precio cada día? Quien se posee a sí mismo, dice Séneca al final, nada ha perdido. La pregunta, claro, es ¿cuántos de nosotros podemos decir que nos poseemos? La carta 42 nos deja con una imagen y una tarea. La imagen, la de alguien que antes de comprar cualquier cosa material o inmaterial, se detiene a calcular lo que realmente va a pagar. La tarea, aplicar ese mismo cálculo a nuestra propia vida, con honestidad, sin excusas. Séneca no nos pide que renunciemos a todo. Nos pide que seamos conscientes del precio, porque solo quien sabe lo que paga puede decidir libremente si vale la pena pagarlo. Si este episodio te ha hecho pensar, compártelo con alguien que también quiera pensar. Y si aún no te has suscrito a Cartas a Lucilio, hazlo ahora en tu plataforma de podcast favorita. Es la mejor manera de no perderte ninguna carta. La próxima semana, Séneca sigue escribiendo. Hasta entonces.